Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por todo el amor que nos manifiestas en cada una de las personas que nos rodean, en cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Te pedimos que los bendigas y que también nos envíes a tu Espíritu Santo para que podamos abrir nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón y profundizar esta liturgia del Santo Tríodo Pascual. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hace 8 días analizábamos o profundizábamos un poco acerca del significado del Jueves Santo, donde ya inicia el Triduo Pascual propiamente por la tarde, y nos quedábamos en la celebración eucarística. Después de la celebración eucarística se hace esto que se llama traslado del Santísimo Sacramento. No se reserva el Santísimo Sacramento en el sagrario, sino que se recomienda otro lugar para la adoración eucarística. ¿Por qué? Nos va a decir esta rúbrica. Dice, dicha la oración después de la comunión, el sacerdote de pie pone incienso en el incensario y de rodillas inciensa 3 veces al Santísimo Sacramento. Después, poniéndose el paño de hombros de color blanco, se levanta, toma en sus manos la píxide, es decir, el copón, y la cubre con el extremo del humeral. El humeral es el paño de hombros. Se organiza la procesión en la que en medio de cirios e incienso se lleva el Santísimo Sacramento por la iglesia hasta el lugar de la reserva. Se hace una pequeña procesión, preparada en alguna parte de la iglesia o en alguna capilla convenientemente ornamentada. Va adelante un ministro laico con la cruz, en medio de otros 2 ministros, de otros 2 con cirios encendidos. Le siguen otros llevando velas encendidas. Delante del sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento va el turiferario con el incienso humeante. Mientras tanto se canta el himno que se conoce como Pange Lingua, o que la lengua humana. Es un himno que está en latín, que es de canto gregoriano, u otro canto eucarístico. Y dice, cuando la procesión ha llegado al lugar de la reserva, el sacerdote, con la ayuda del diácono, si es necesario, deposita la píxide en el tabernáculo, dejando la puerta abierta. A continuación, después de poner incienso de rodillas, inciensa al Santísimo, mientras se canta el Tantum Ergo, que es otro himno, Adorat postrados, u otro canto eucarístico. Después el diácono o el mismo sacerdote cierra la puerta del sagrario. Después de un tiempo de adoración en silencio, el sacerdote y los ministros, hecha la genuflexión, vuelven a la sacristía. Oportunamente se despoja el altar y se quitan, si es posible, las cruces de la iglesia. Si quedan algunas cruces en la iglesia, conviene que se cubran con un velo. Y es por eso que la liturgia nos indica que propiamente en el Jueves Santo, después de el traslado del Santísimo, se cubran las imágenes o las cruces con un velo, ¿sí? Puede ser de color rojo, de color morado. Los que han participado en la misa vespertina no celebran las vísperas. Exhórtese a los fieles a que dediquen algún tiempo de esta noche, según las circunstancias y costumbres de cada lugar, a la adoración del Santísimo Sacramento. Esta adoración, con todo, si se prolonga más allá de medianoche, debe hacerse sin solemnidad, ¿sí? Y así se termina este día, en un momento de adoración. ¿Por qué? Porque, pues, Jesús celebró ya la última cena con sus discípulos, fueron los sumos sacerdotes y los fariseos con sus policías, por así decirlo, a apresar a Jesús, y Jesús en ese momento está preso, ¿sí? Está en la cárcel, está padeciendo, está sufriendo, le está llevando a cabo un juicio, que vamos a ver después que ese juicio fue un juicio injusto, ¿sí? Porque no tenían derecho los sumos sacerdotes de
de hacerle ese juicio a Jesús en esas circunstancias, y es de noche justamente. Entonces, pero bueno, Jesús sufrió un juicio injusto. Por eso la carta a los Hebreos siempre nos dice que no hay dolor que Jesucristo no pueda comprender. Jesús fue escupido, Jesús fue despreciado, Jesús fue encarcelado, Jesús sufrió, padeció. Es decir, todos los sufrimientos que podemos tener nosotros como seres humanos, los ha padecido nuestro Señor Jesucristo. Y los lleva a culmen en la cruz. Eso es lo que viene después al siguiente día, que es el Viernes Santo, ¿sí? Y ya a partir de aquí se recomienda estar como en oración, ¿sí? Después de la adoración, estar en meditación de lo que le está pasando a nuestro Señor Jesucristo, en las circunstancias en las que está. Yo no entiendo a veces que en otros lugares o en algunos lugares, cuando es Semana Santa ponen juegos, ¿no? Y hay fiesta, hay banda, hay de todo. Hacen como fiesta, pero cuando debería de ser, buenas tardes, cuando debería de ser todo lo contrario, momento de recogimiento, momento de reflexión, momento de profundización, ¿sí? Incluso cuando mi abuelita vivía, y era el Jueves Santo, ya desde el Jueves Santo en la noche, después de la misa del jueves, decía, ya está prohibido prender la televisión y poner música. Sí, entonces era como que, pues, ley, ¿no? Y estábamos como de luto, como de reflexión, como de, y hay de aquel que prendiera la televisión o viera una película, porque pues era pecado, casi, ¿verdad? La única película que podíamos ver, que era oficial, era la del Mártir del Calvario, que salía el viernes a mediodía o no sé a qué horas, o salían todas las películas de la vida de Jesús que se pudieran encontrar, ¿verdad? Y eso sí podíamos ver, ¿verdad? Pero la música estaba prohibida, porque ya era un momento de recogimiento. Bueno, ahora estamos en otro tiempo, pero sí se recomienda que hagamos ya silencio interior para acompañar a Jesús. Y vamos ahora con la del Viernes Santo. Antes vamos a poner el video de 10 cosas que no sabías del Viernes Santo. Diez datos que debes conocer sobre la fiesta del Viernes Santo. La fiesta del Viernes Santo es de las principales celebraciones que los católicos celebramos en el marco de la Semana Santa. Es el día de la muerte de Jesucristo en la cruz, donde se conmemora el amor extremo de Cristo para rescatarnos. Por todo ello, te queremos compartir 10 datos de la gran importancia de esta fiesta. 1. Ayuno y abstinencia. La Iglesia Católica manda a sus fieles guardar ayuno y abstinencia de carne como penitencia. Es un acto de transformación espiritual que acerca el hombre a Dios. El Código de Derecho Canónico, en el punto 1249, nos dice: todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los canos que siguen. La obligación de abstinencia de carne es para todos los fieles mayores de 14 años. El ayuno es obligatorio para todos aquellos fieles mayores de 18 años hasta los 59 años,
donde desaparece la obligación de ayunar, pero subsiste la obligación de abstenerse de carne. 2. No se celebra la Eucaristía. Este día no se celebra la Eucaristía. En lugar de la misa se celebra la liturgia de la Pasión del Señor. Esta empieza a media tarde del día, a ser posible cerca de las 3 de la tarde, hora de la muerte del Señor en la cruz. Por razones pastorales puede celebrarse más tarde, pero no después de las 6 de la tarde. Esta celebración viene marcada sobre todo por la adoración de la cruz. 3. Presentación del templo y ornamentos. El sacerdote y el diácono visten los ornamentos rojos en recuerdo de la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. Los obispos participan sin báculo y sin su anillo pastoral. La celebración empieza con las luces del templo apagadas y, de no ser posible, a media luz. Tanto el altar como los laterales se encuentran sin adornos o manteles. En un lateral del altar debe haber un pedestal o soporte para colocar en él la Santa Cruz, que será ofrecida a veneración. 4. Comienzo de la celebración. Empieza la celebración en un ambiente de silencio. El sacerdote se postra frente al altar con el rostro en tierra, recordando la agonía de Jesús. El diácono, los ministros y los fieles se arrodillan en silencio para unir su oración a la del celebrante. El sacerdote, ya puesto de pie, se dirige a la sede donde reza una oración a modo de oración colecta. 5. La liturgia de la palabra. A continuación se proclaman 2 lecturas. La primera del profeta Isaías, el siervo sufriente, y la segunda del apóstol San Pablo, intercaladas por el Salmo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después, sin aclamación, se proclama el relato completo de la Pasión según San Juan, en cuya lectura participan varias personas. El diácono o el sacerdote lee las palabras de Jesús. Otra persona toma el papel de cronista o narrador. Y finalmente, una última persona interpreta los diálogos de los personajes bíblicos que aparecen en el relato. Puede haber un seglar que informa de lo que se va realizando a lo largo de esta celebración. La homilía acostumbra a ser algo más breve de lo habitual, debido a lo extenso del Evangelio. 6. La oración universal. Después de la homilía, tienen lugar las peticiones o oración universal. Hoy se llevan a cabo de manera más solemne. En ella se pide por la Iglesia, el Papa, los clérigos, fieles, gobernantes e incluso por los no católicos, los judíos y los ateos. 7. La adoración de la cruz. Después tiene lugar la veneración de la cruz. El sacerdote va a la entrada de la iglesia junto con 2 personas que portan unos cirios. Va avanzando con la cruz tapada, con una tela oscura o roja. Se descubre en 3 etapas el crucifijo, para la veneración de todos. El sacerdote la va tapando, mientras canta en cada etapa la siguiente aclamación. Pintar el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo. Respondiendo los fieles, ni que al llegar al altar queda totalmente descubierta. A continuación los sacerdotes besan la cruz y después todos los fieles, mientras se suele cantar alguna canción, la única en toda la celebración. 8. La Sagrada Comunión. Terminada la adoración de la cruz, se coloca un mantel en el altar y el celebrante invita a los fieles y luego de rezado el Cordero de Dios, se procede a distribuir la comunión a los fieles con las sagradas formas reservadas en el monumento el día anterior, es decir, el Jueves Santo. La celebración termina sin la bendición, al igual que en el día anterior, ya que la celebración culminará con la vigilia pascual. Los sacerdotes, diáconos y ministros se marchan en silencio a la sacristía. 9. Colecta para Tierra Santa. En esta celebración litúrgica se recoge una colecta destinada a financiar el mantenimiento de los lugares santos donde vivió Jesucristo. Nace de la necesidad de obtener ayudas materiales destinadas a Tierra Santa
y de la voluntad de los papas de mantener fuerte el vínculo de los cristianos del mundo con la tierra de Jesús. Los encargados de mantener estos santos lugares son los franciscanos custodios de Tierra Santa. 10. Otras devociones de este día. Junto a las ceremonias que tienen lugar en los templos, en muchos lugares se conmemora el Viernes Santo con el rezo del Vía Crucis, donde a través de 14 estaciones se rememoran los pasos de Jesús camino a su muerte. Este suele realizarse en el templo o por las calles. También es costumbre en algunos lugares la meditación de las 7 palabras que Jesús pronunció en la cruz. En otros sitios se celebra la procesión del Santo Entierro y el turno de vela ante el sepulcro. Son muy famosas las procesiones de Semana Santa de España y otros lugares, donde este día son su punto álgido. También por la mañana del Viernes Santo suelen predicarse retiros espirituales y se dispone de sacerdotes atendiendo confesiones. Muchas gracias por tu atención y por haber visto este vídeo hasta el final. Bueno, ahí tenemos entonces las 10 cosas que tenemos que saber de esta celebración, que pues es una de las celebraciones más importantes en todo el año litúrgico, ¿sí? Y comparto con ustedes ahora algo de que dice el Papa. Fíjense, estábamos aquí en lo de lavatorio de los pies y nos vamos a saltar todo esto, que el Papa nos habla sobre el proceso de Jesús, sobre el significado de por qué fue en la noche, por qué el Sanedrín se tomó esa libertad, qué dijo ante Poncio Pilato, cómo lo interpreta él, qué dicen los textos del Antiguo Testamento, qué significa la oración que Jesús hace, llamada la oración sacerdotal. Te pido por ellos porque ahora que yo me voy, Padre, bendícelos, etcétera, que todos seamos uno, etcétera. Bueno, pero quisiera ahora reflexionar sobre este tema del Papa, que habla sobre la muerte de Jesús como reconciliación y salvación, porque creo que esto es el punto álgido de este día del Viernes Santo, ¿sí? Ya antes, pues, el Papa abordó otros temas. Y dice, en un último punto quisiera tratar de hacer ver, al menos a grandes líneas, cómo la Iglesia naciente, bajo la guía del Espíritu Santo, fue ahondando lentamente en la verdad más profunda de la cruz, movida por el deseo de entender siquiera de lejos su motivo y su objeto. Es decir, la cruz era un signo de martirio, de castigo, ¿sí? Recuerden que entre los castigos que tenían los romanos, que ya viene no solo de los romanos, sino también desde los persas, uno de los signos, o el signo más humillante, más despreciable, que ahora podríamos decirlo como la pena de muerte, ¿sí?, que le dan a los criminales más peligrosos en Estados Unidos, por ejemplo. Uno de esos signos era la cruz. Morir en la cruz era porque eras un criminal despreciable, o sea, no tenías perdón. Y Jesús se comparó a un criminal despreciable, siendo inocente. Por eso los romanos, los griegos no entendían cómo es que nosotros venerábamos, adorábamos, teníamos incluso el signo del cristianismo es una cruz. ¿Cómo es posible que estos sean tan tontos que tengan un signo de cruz si es una de las más grandes humillaciones que hay en la historia de la humanidad? Y estos adoran a un Cristo. Dice San Pablo, a un Cristo, y a un Cristo crucificado. Por eso en las catacumbas de Roma, el signo de los cristianos era una cruz
con cuerpo de hombre, o sea, un Cristo crucificado, un hombre crucificado, cuerpo de hombre y cabeza de burro. Era un signo de burla a los cristianos por ser tontos, por no tener cerebro. ¿Cómo están creyendo en eso? Pero vamos a ver lo que dice el Papa. Dice: con la cruz de Cristo, los antiguos sacrificios del templo quedaron superados definitivamente. La expectación suscitada en la crítica de los profetas, que se había manifestado en particular también en los Salmos, había encontrado su cumplimiento. Dios no quería ser glorificado mediante los sacrificios de toros y machos cabríos, cuya sangre no puede purificar al hombre ni expiar por él. Recuerden que uno de los conceptos de expiación es justamente el sacrificio de derramamiento de sangre. Por eso el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio nos va a hablar siempre de que cómo se tienen que hacer los sacrificios, cómo los sacerdotes tenían que derramar la sangre, en qué lugar, que tenían que quemar la grasa acá, que no sé qué. Todo el rito de estos sacrificios, ¿sí? Pero ninguno de esos sacrificios fue tan válido como el sacrificio de Cristo, porque el sacrificio de Cristo en la cruz fue capaz de redimirnos y de perdonarnos de una vez para siempre. El nuevo culto anhelado, pero hasta entonces todavía sin definir, se había hecho realidad. En la cruz de Jesús se había verificado lo que en vano se habían intentado con los sacrificios de animales. El mundo había obtenido la expiación. Por eso Jesús es nombrado también como el Cordero de Dios, el Cordero Inmaculado, sin mancha. Así, Pablo pudo sintetizar el acontecimiento de Jesucristo con estas palabras: Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo sin pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado el mensaje de la reconciliación. Conocemos sobre todo por las cartas de San Pablo las agudas controversias que hubo en la iglesia naciente sobre la cuestión de si la ley mosaica conservaba su fuerza o no, ¿sí? Y ahí se pelearon, no sé si recuerden ustedes, se pelearon San Pedro y San Pablo, porque uno decía que sí tenía que haber circuncisión, otro decía que no, que ya para qué la circuncisión, que era pues algo que dictaba la ley judaica, ¿no? Y fue el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, donde dijeron, pues no, la ley mosaica ya no es válida para nosotros, ¿sí? Entonces, si los paganos se convierten al cristianismo, no es necesario obligarles a que se hagan la circuncisión, porque la nueva ley que vino a instaurar Jesucristo es la ley del amor. Dice, pero ¿cómo debe entenderse más precisamente esto de la cruz? Como hemos visto en esta palabra sobre la carta a los romanos que se nos dice aquí, se indica la cubierta del arca de la alianza que durante el sacrificio expiatorio, en el gran día de la expiación, se rociaba con la sangre de la reparación. Digamos de inmediato, ¿cómo interpretan ahora los cristianos este rito arcaico de los judíos? No es el contacto de sangre animal con un objeto sagrado lo que reconciliaba a Dios y al hombre. En la pasión de Jesús, toda la suciedad del mundo entra en contacto con el inmensamente puro, con el alma de Jesucristo, y así con el Hijo de Dios mismo. Si lo habitual es aquello que es impuro, contagie y contamine con el contacto de lo que es puro, aquí tenemos lo contrario. Allí donde el mundo, con toda su injusticia y con sus crueldades que lo contaminan, entra en contacto con el inmensamente puro. Él, el puro, se revela al mismo tiempo como el más fuerte.
Por eso dice el Papa, el bien es siempre infinitamente más grande que toda la masa del mal, por más que ésta sea terrible. El bien es siempre infinitamente más grande que toda la masa del mal, por más que ésta sea terrible. El bien siempre triunfará sobre el mal. Y fíjense, parece que, o no parece, sino es una realidad, que el mal es escandaloso, espantoso. El mal nos pone los pelos de punta, nos pone nerviosos, nos pone en angustia, en miedo. Veamos las noticias. Tenemos ahora a esta señora que fue y mató a 2, ¿no? Tenemos el campo de exterminio, tenemos los asaltos, los feminicidios, todo lo que vemos en las noticias es mal, es fruto del mal. Y eso a veces hace que nos angustiemos, que perdamos la esperanza, que no veamos la luz, que nos dé miedo salir a la calle, que nos dé miedo el que alguien se acerque a nosotros, ay, me va a asaltar o no sé qué, ¿no? Porque el mal es escandaloso. Y no se diga ahora en estos tiempos que todo lo tenemos al alcance de un touch, ¿verdad? Y entonces nos mandan un video viral y ya, híjole, nos da miedo. Pero el bien es silencioso. El bien no necesita gritar. El bien que podemos hacer nosotros es casi un susurro. El bien del amor se grita en el silencio. Por eso no vamos a ver muchas noticias de la gente que va y que apoya a los niños del hospital del niño que no tienen medicinas, que van y les llevan sábanas, que van y salen al encuentro de los que están presos injustamente y también de los que están justamente presos. Ahora no vemos las noticias que se hagan virales de los miles, cientos de miles de misioneros que van a misionar a partir del próximo sábado en diferentes comunidades del mundo, de nuestro país. Y van a estar por allá en medio de comunidades pobres, desoladas, y no vamos a ver noticias virales de ellos predicando la palabra de Dios. Si quieren tomar asiento. No lo vamos a ver porque el bien es silencioso. Por eso la muerte de Jesús es escandalosa. ¿Y quién se dio cuenta de cuando Jesús estaba en la cruz y el otro le estaba reclamando? Si en verdad es el Hijo de Dios, bájate de esa cruz, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Y el otro le dice, ¿qué estás? ¿No sabes lo que estás diciendo? Maestro, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le responde, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y los demás, como estaban acá gritando, repartiéndose las vestiduras de Jesús, ¿quién se dio cuenta? Nadie. Pero todos lo escupían. ¿Quién se daba cuenta de que la Virgen Santísima estaba entregando a su Hijo con todo el dolor de su alma? Lo estaba entregando a la humanidad. ¿Sí? Por eso dice el Papa, la realidad del mal, de la injusticia que deteriora el mundo y contamina a la vez la imagen de Dios, es una realidad que existe y por culpa nuestra. No puede ser simplemente ignorada, tiene que ser eliminada.
Y ahora el Papa San Juan Pablo II hablaba del aspecto social del pecado. Que mi pecado, por más íntimo y que nadie sepa, que nadie lo vea, también tiene un aspecto social. Porque estoy desfigurando el rostro de la imagen de Dios en mí y de la imagen de Dios en el otro. El pecado tiene un aspecto social. Afecto a los demás, afecto a mis hermanos. Por eso Jesucristo en la cruz, en el Calvario, rumbo al Calvario, tuvo un rostro completamente desfigurado. Completamente desfigurado. ¿Y cómo se puede entender? Y es ahí donde nos sale lo humanamente, lo débil de la humanidad. Y le decimos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Cómo es posible que hayas muerto así? ¿Por qué de esta manera? ¿Cómo un Dios que es amor exige la muerte de su propio Hijo y lo entrega para que lo crucifiquen? Fíjense que aquí cuento una experiencia de cuando mi mamá estaba en el hospital. Yo no lo podía entender porque fue así como de, hoy estamos bien, risa y risa, y ya mañana, así como que era una pesadilla, ¿no? Me acuerdo mucho que ya me temblaban los pies, o sea, yo no sabía ni qué hacer y no creía. Dije, no, esto no es real, esto tiene que ser un sueño, no me puede estar pasando, ¿verdad? Y entonces él ver a mi mamá con, pues con tantos aparatos ahí, así al instante, pues sí me hizo entrar en shock. Y yo le decía a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Cómo es posible? Mi mamá pues no fue mala ni nada, ¿por qué está sufriendo de esta manera? Y así le reclamaba y le reclamaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que me he entregado tantos años en el seminario, yo que me he esforzado por portarme bien y no sé qué tantas cosas le decía a Dios. Y en ese momento no lo entendí. Fue cuando después, en un momento de oración ya muy personal, ya cuando mi mamá ya no estaba, hice esa retrospección y le decía a Dios, Señor, ¿dónde estabas cuando yo sufrí tanto y no sentía tu compañía? Y entonces otra vez regresaba esa imagen del hospital, de mi mamá con todos los aparatos, yo ahí rezando, pero ya como en tercera dimensión. Yo estaba como fuera de la escena, ¿no? Y contemplaba la escena y mi mamá estaba así, ¿no? En la cama del hospital. Yo estaba acá rezando el rosario y estaba Jesús del otro lado. El cuerpo y el rostro sufriente de Cristo. Y entonces Jesús me decía, aquí estoy, tomando el sufrimiento de tu mamá y compartiéndolo con ella. Claro, porque Jesús en la cruz toma el sufrimiento de cada uno de nosotros, toma nuestras heridas, toma lo más sucio, lo más contaminado de nuestra alma y por eso lo lleva a los infiernos y nos redime. Y entonces podemos entender, y ahí entendí justamente, que el precio del amor es el dolor. Porque el dolor también redime, purifica.
El Papa San Juan Pablo II, justamente, tiene un documento, una encíclica que se llama Salvifici Doloris, que trata sobre el significado salvífico del dolor. Es eso lo que Jesús hace en la cruz ese día. Fíjense qué hermoso. Y por eso en la liturgia que nos presenta aquí, lo primero que se hace es postrarse, el sacerdote se postra. Y después en el momento de la adoración de la cruz, dice, mirar el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador, etcétera, etcétera. Y va a haber un momento en que nosotros vamos a pasar y vamos a hacer este acto de adoración a la Santa Cruz. Porque para nosotros la cruz no es un instrumento de tortura, es la bandera de la salvación. Esa es la cruz. Por eso los cristianos llevamos siempre una cruz como bandera, la bandera de la victoria, la bandera de la redención. Dice el Papa, Dios mismo bebe el cáliz de todo lo que es terrible y así restablece el derecho mediante la grandeza de su amor, que a través de su sufrimiento transforma la oscuridad en luz. A través de su sufrimiento se transforma la oscuridad en luz, en esperanza. El hombre no da a Dios lo que él podría esperar del hombre. Fíjense esto, lo que está diciendo el Papa. El hombre no da a Dios lo que él podría esperar del hombre. Así queda formulada aquí la idea del sacrificio modelado por la palabra. La oración, la apertura del espíritu humano hacia Dios es el verdadero culto. Cuanto más se convierte el hombre en palabra, o mejor, se hace respuesta a Dios con toda su vida, tanto más se pone en práctica el culto debido. Cuanto más se convierta el hombre en palabra, o dice, o mejor en respuesta, tanto más se pone en práctica el culto debido. Por eso el hombre, cada uno de nosotros, no somos simples criaturas. Somos los hijos amados de Dios, capaces de amar. Eso es lo que somos nosotros, cada uno de nosotros. Jesucristo en la cruz nos está diciendo, así como yo estoy amándote, así puedes amar tú. Así puedes amar tú. Y aquí dice el poeta, ¿no? José José. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, El que ama, su vida la da. El amor es total plenitud. El amor es dolor, el amor es sacrificio, el amor es entrega, el amor es donación de mí mismo a los demás. Todo lo demás será egoísmo. Si yo me quiero quedar con un poquito, si yo no quiero dar todo lo que hay en mí, entonces estoy siendo egoísta. No estoy abriéndome al don del otro.
Jesucristo se despojó completamente de su divinidad, de todo lo que Él era en la cruz, hasta la muerte, hasta la muerte. Y tenemos aquí el himno de los filipenses, ¿verdad? Se anonadó a sí mismo, se anonadó, se hizo nada en la cruz. Y aún en la cruz fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta el perdón, empezando por mí? Y más cuando nos hacen una herida grande, cuando nos agreden, cuando nos violentan, cuando nos insultan, cuando nos sentimos despreciados, humillados, rechazados. El humano siempre quiere guardar rencor, siempre busca venganza. Me la haces, me la pagas. Y ahora quiero que tú sufras como a mí me hiciste sufrir. Esa es parte de nuestra fragilidad. Esa es parte de nuestra vida diaria. Vamos en el tránsito, ¿sí? Y nos dicen: Dios te bendiga y nosotros respondemos con otro Dios te bendiga, ¿no? ¿Cómo nos cuesta perdonar al que nos agrede? A lo mejor perdonábamos a algún familiar, ¿verdad? A algún papá, a mi hermano, a mi hermana, bueno, a mi amigo, pues ya, órale, ya no pasa nada. Pero alguien que va directamente contra ti, te insulta, te hace así en la herida, es muy difícil. Y Jesucristo nos enseña en la cruz a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fíjense que estas 7 heridas de las que les hablaba la otra vez, Jesús las toma en la cruz y también las redime a través de la sanación. Por eso en la cruz Jesucristo está regalándonos los sacramentos. Sobre todo el de la Eucaristía. El sacramento de la Eucaristía no solo es la conmemoración de la última cena. Fue el Jueves Santo. No, es este momento donde se está entregando por nosotros hasta la última gota de sangre. No se dejó nada para Él, lo entregó todo por amor. Lo entregó todo por amor. Hay una meditación de las 7 palabras, ya después que alguien le quisiera profundizar o escuchar o ver o leer más, ¿no?, acerca de esto, para meditar bien ese día, ese Viernes Santo, pues se las puedo pasar de una consagrada del reino que se llama Carola Grove, que es a la vez psicóloga o psiquiatra y a la vez también es especialista en espiritualidad. Entonces, ella hace una meditación de las 7 palabras para sanar las heridas de tu interior. Y a mí me ayudó mucho precisamente para este momento de mi vida que fue pues crucial, ¿no? Porque pues uno se enoja con todos, con las enfermeras, con los doctores, con todos, porque no pudo haber mayor injusticia, ¿no? Seguro. Entonces, esa meditación de las 7 palabras me ayudaron a salir de mí mismo y a ver nada más mi injusticia y mi dolor, para mirar
levantar el rostro y decir, Jesús, ¿de qué me quejo? Si tú has cargado con mi pecado, el de hoy y el de mañana y el de pasado y el del siguiente mes, tú lo vas a seguir cargando. Y eso es lo que meditamos entonces en el Viernes Santo. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo se llama la religiosa? Se llama Carola Grove. Aquí le voy a poner. Carola Grove, meditación de las 7 palabras. A ver si sale. Es ella. Así se llama, esta es su página de YouTube. Y entonces, pues como ven, tiene varias visualizaciones, varias conferencias ahí, masterclass, ¿no? Miren, esta también se la recomiendo. La respiración clínica para la ansiedad. A veces que andamos ansiosos y ¿cómo? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Y en lugar de ir a yoga, como a veces se propone que el yoga no sé qué, que nos ayuda y nos eleva, mejor pues vamos con algo espiritual, algo de Dios, algo católico, ¿no? Como esta, que es además especialista, además es consagrada, no nos va a enseñar otras, es que esto fue de hace un año, miren. Viernes Santo. Bueno, ahí le buscan, seguramente está lo de las 7 palabras. De lo que aquí no le... Aquí está, miren. Reflexión Viernes Santo, las 7 palabras. Eso fue hace un año. Y entonces si pueden verlo en algún momento que tengan, les va a ayudar mucho. Y además tienen otros materiales, ¿no? Para el Jueves Santo, Miércoles Santo, Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, Sábado Santo, etcétera. Además tiene un libro, también por si se interesan más en esto, a mí me ha ayudado mucho a salir a flote, que se llama Reenfocando una mirada hacia tu interior. Y entonces es como una terapia psicológica, espiritual, psicoespiritual, pero en libro. Entonces vas a tu ritmo y lo mejor de todo es que después de cada sesión hay un video. Nada más escaneas el código QR que hay y ya te da un video así como estos para decir a qué concluimos, cómo vas, deberías de ir así, ¿no? Para darte tips. Entonces es muy bueno. Ese en Viernes Santo. Bueno, perdón, ya estoy así, dando propaganda de otras cosas, pero estábamos aquí, ¿verdad? Entonces ya no nos va a dar tiempo de ver todo eso, pero sí me interesaba ver cuál es el significado de la redención, de la salvación obrada por Jesús en el momento de la cruz. Por favor, no nos vayamos a las superficialidades. En mi pueblo, lo más importante del Viernes Santo es el Via Crucis viviente y después del Via Crucis una michelada con un pedazo de sandía de 30 pesos, costaban en ese entonces, con chile piquín, ¿no? Y ya crucificaron a Jesús, órale, ya. Me acuerdo mucho porque mi sandía, ¿no? Y un calorón que hacía.
y ya, felices, ¿no? Y ya eso era, ya cuando después pertenecía al grupo de liturgia, fui monaguillo y todo, pues ya dije, hay toda una celebración de la pasión del Señor. Y el padre decía, no, lo más importante es la liturgia, ¿no? Y también de la liturgia, lo más importante es reflexionar y contemplar la redención obrada por Cristo en este momento culmen de su historia, de su vida. ¿Sí? No nos vayamos a otras cosas, a que si la película del Calvario, ¿verdad? A que si de la pasión. Que de Mel Gibson. No, vayamos a contemplar esto. Vayamos al interior de nuestro corazón, de nuestra vida, y hagamos ejercicio de adoración, de sanación, de contemplación. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Seguras? Bueno, más les vale. Entonces, ahí le vamos a dejar. Si tienen alguna duda, pues también me pueden preguntar. Aquí vamos a andar. Gracias a Dios, voy a estar aquí la Semana Santa, compartiendo con ustedes y pues con mucho gusto, ¿verdad? Vamos a hacer acto de presencia aquí en esta parroquia con ustedes. Bueno, vámonos entonces. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ay, perdón, antes de que se me olvide, les voy a regalar una estampita, que es la oración de la Divina Misericordia, de una imagen de la Divina Misericordia que se venera en una capilla de la parroquia de Villa Victoria. Pero lo importante pues, es la oración. Es muy bonita esa oración. ¿Qué día se celebra después de Semana Santa? No sé cuándo. Es el segundo domingo de Pascua, me parece. Segundo o tercero. ¿Tiene su misal ahí de abril? Ah, no, pero va a ser así. No está marcado. Este es de abril. Ah, sí va a ser segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia, que es el 27 de abril. Bien. Así, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por mirarnos con amor, con misericordia. Te pedimos que nos bendigas en esta tarde, bendice nuestra noche, ayúdanos a encontrarnos siempre contigo, a salir al encuentro de nuestros hermanos. Virgen Santísima de Guadalupe, ayúdanos a saber que somos inmensamente amados por tu Hijo Jesús y también por ti, por tu amor maternal, de cuidado, por tu amor de ternura, por tu amor de abrazo, de apapacho. Ayúdanos a sentirnos abrazados en tus manos, llenas de misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Todavía